Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal y el día de hoy tenemos gracias a Nilton que ha juntado los caramelos XL después de varios días de intercambio a Kabutops Shiny 100 IV en la Liga Master a nivel 50, 197, ya lo hemos visto el día de ayer y quiero agradecerles el apoyo que ha tenido ese video con todos sus likes y gracias a esos likes yo también como entrenador quería ver este video y por fin lo vamos a disfrutar entre tú y yo. 169 en la defensa y en el HP la estamina 142. Ya sabemos de que es un cañón de cristal, de que la 2500 se desempeña muy bien, hace un muy buen trabajo, pero en la Liga Master se quedará corto, estará bueno, estará malo, todo va a depender de qué cosa puede tener el rival. Sale Ho, esa puede ser una muy buena oportunidad, ya casi en la infografía el editor no estuvo mal, tiene roca afilada y ya no tiene avalancha como en el video pasado y si todavía no lo has visto te invito a verlo en la 2500 que está muy bueno, te voy a estar dejando el video al final de esto. ¡Ay, no puede ser! Leleza súper eficaz, pensó de que iba a ser pájaro asado, lo dejó muy atrás y puede servir o no, vamos a estar tanteando todo eso. Poder pasado 3067 DSP, se queda muy corto con el PC al tenerlo a ese nivel 50. La debilidades ya viéndolo como un roca agua, tiene debilidad por 2 al planta, solo tiene al eléctrico, al tierra lucha y resistente por 2, al fuego y resiste normal, al hielo, al volador, al veneno y al normal. 15, 15, 15, el mejor con poder pasado tiene la oportunidad de poder bustearse si es que pasa, si es que se quiere. La fe lo más bonito de la vida. Poder pasado tiene uno más y disparo lodo es un gran ataque que puede lanzarle. Poder pasado siendo un Pokémon de tipo volador y a la vez tipo fuego, esto puede ser súper eficaz a pesar de que no tenga bonus stab Togekiss y a la mala termina ganando y se bustea en el último. En el primer combate no hemos visto qué tan bueno puede ser, espero que en el segundo pueda ir mejor. Ahora sale Reshiram, esto puede ser muy bueno con los disparos lodos, hace un gran trabajo. Un Excadrill a nivel 50 creo que lo tiene, sí creo que es a nivel 50, así que lanza el avalancha para que le pueda hacer súper eficaz. Y lo último que queda con Kabutops es disfrutarlo a lo loco, a lo modo Shiny. Y por ahí hay un video muy bueno en la 2500 y también para la Master, así que dejar tu grandioso like si es que te encanta Kabutops Shiny, si es que te gusta ese color verde, dejarlo ahí con tu poderoso like. Garra Dragón, daño neutral, pues en la Master hasta el momento pues carece un poco, no lo veo tanto como lo hemos visto en la 2500 el día de ayer. El día de hoy sí ha carecido bastante, así que no lo estoy viendo tanto como para que puedas llevarlo. Si es que gustas puedes llevarlo, si es que gustas o tienes un 100% de IV, bien por ti, pero al final si es que lo vas a juntar hasta el momento en estos dos combates te voy sugiriendo que lo vayas llevando para la 2500. Aún faltan ver un par de combates más para ver si es que puede tener un gran lujo, pero teniendo muchos dragones atrás y muchos pokés que pueden hacerle gran meta, pues lo veo un poco complicado a pesar de que resiste ese tipo volador, hielo y fuego. Tiene las debilidades a uno de los tipos que más pueden sacarte dentro del juego, como en el caso que te puedan sacar el lucha o si no el tierra. Hay muchos pokés también que hacen frente con los tierras porque aparece el acero en el caso de Dialga y como mucho lo van a llevar a nivel 50, puede ser un gran caso de que te puedan sacar ese tierra. Al final termina lanzando taladradora, un ataque de tipo tierra, esto puede ser súper eficaz dependiendo del poké que haya tenido. Oh sí, Reshiram, uy no, ya la hizo linda, la hizo bastante bien, tiene esa parte cero, tiene esa parte tierra lo va a resistir y no me digas qué es lo que viene. Avalancha utiliza su último escudo y llega a un taladradora para que le pueda hacer súper eficaz y pues terminaría el juego siempre y cuando no sea bola sombra. Si es bola sombra es toda la vida y queda el último Togekiss para lanzar un poder pasado. Depende mucho qué cosa pueda tener Raikou, si es que va a lanzar su mejor ataque porque ya ha lanzado recientemente un bola sombra y sí, creo que es suficiente que con un básico llegue a ganar porque termina otra vez busteándose. Garchomp versus Kabutops, no, esto empieza y va a terminar muy mal. Hice el cambio rápido a Dragonite y le hacen el cambio a Tyranitar, no, le está saliendo pésimo Elite y aparte de que no es un gran defensor, al menos con este nuevo meta de la Remix, o si no, el ultra normal sí que hace su trabajo, pero acá en la Master no, hijo, no ha nacido para el PvP en la Master hasta el momento, a menos que pueda tener otros sets de ataque y no se le puede dar el ataque de tipo agua, aunque sí puede servir en un caso, pero mejor así como dice Pipok, puedes llevarlo así porque es preferible tenerlo para los baiteos. El roca afilado, mira, a un par de básicos con antiaéreos, a pesar de que es un daño neutral y que es su propio tipo, le hace mucho daño, no puede ser. Con triturar le quita el último escudo, roca afilada para los patas para que termine con esto, genial, excelente roca afilada, termina con Tyranitar, al menos hizo algo.
Y Mewtwo sale para lanzar al menos un ataque. Ya le puede lanzar el enfado, puede tener el tierra biblia, puede tener el bucle de arena tierra biblia. Que no puede ser, disculpen por eso. Ay, se me lengua la traba. Mewtwo con onda certera. Hijo, si no escudas esto, es toda la vida one shot a Rhyperior. Y lo único que le queda es Garchomp. La cosa es que como dice, tiene onda certera, entonces sí o sí, su otro ataque puede ser onda mental o puede ser bola sombra. Lo que el rival no sabe, y esto da rating. Tiene rayo hielo, así que puede serle súper eficaz siempre y cuando no lo quiere escudar. Soberbio, como diría mi tío Kuto. Súper eficaz. Y termina llevándose el combate. Vamos a ver cómo va el último. Este video es para las risas. Ya me di cuenta, no puede ser ni una se ha hecho Mewtwo. Una nomás le faltaba para que pueda hacer la linda, pero una onda mental. Ay, este cañón de cristal está siendo más cristal que cañón hasta el momento. Onda mental, es que se queda muy... Ay, no, ya corte, señor director. Corte esto, ya no quiero verlo. Roca afilada, un poco más de la mitad, pero termina ganando. Kabutops no ha hecho mucho. No tiene gran preferencia acá. Puede lanzar el... dijo, no, ya no quiero ver. No puede ser, el último combate lo veo como que no va a ganarlo porque ya está utilizando los escudos. Al menos hubiese utilizado el escudo en Kabutops, quizás hubiese hecho algo más con el poder pasado, pero no, hasta el momento no lo va a hacer. Dialga ya es definitivo que le puede lanzar bien sea bucle de arena o tierra vivo porque es un Pokémon de tipo acero, así que sería súper eficaz. Y va a utilizar el primer escudo, que es lo que estaba buscando el rival, a menos que le pueda lanzar también. Esto puede ser un cometa Draco, no creo que vaya a lanzarle algún trono, que sería innecesario. Poder lanzarle cabeza de hierro sí puede ser, pero lo puede resistir con ese rango de vida. No sé, decide escudar, no sé por qué, podría haberlo resistido y con un poquito lanzar el terremoto, pero entraría a farmear al final con Dragonite. Le lanza puño meteoro, necesita 2 para bajarlo o debilitarlo a Dragonite y después que pueda volver a Dialga. Y siento que uno de los escudos sí o sí va a ser para Dialga, porque Dialga va a poder entrar muy bien dentro del juego, al menos que le pueda lanzar el Garra Dragón, capaz decide escudar, y puede entrar Garchomp a que pueda lanzar los ataques necesarios. Como tiene la mitad de vida, puede farmeárselo inclusive y lanzarle el tierra viva a Dialga, y después a básicos hace el gran trabajo porque se había ido farmeado, a menos que le pueda lanzar el cabeza de hierro. Ya no tiene escudo, le lanza cometa Draco y un básico. Lo bueno es que sea nerfeado en el ataque. El que llega primero gana, el primero que llega gana, el primero que llega gana. Dime que sí, llegas Garchomp, tú primero llegas Garchomp, no le gana el CMP. Y pues como tiene prioridad en el ataque, Dialga termina llevándose el combate. Pues nada más, amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, prometido, y acá lo tienes el video. Ay, no, nos falta un combate más. Pero ¿qué estás pensando, José? ¿Qué tienes? Esto es entre tú y yo. Vamos a darle un roca afilada, a ver si es que le va a dar muy bueno sus pataditas en las costillitas. Que pueda lanzarle el pulso umbrío, puede ser más de la mitad de la vida. Si era onda certera, pues hijo, ya no sabía ni por dónde meter la cabeza de ese Kabutops, porque al final lo están usando como saco de box. Un roca afilada más, y siento que este ya sí sería el último combate, el quinto combate, porque llevamos 5 combates, ¿verdad? Creo que llevamos 5 combates. Poder pasado, ay, no vas a llegar. Dime que por favor lo aguantas. Eres nivel 50, aguántalo por favor. Pulso frío sí lo aguanta, farmea un poco más, ya no quiere seguir farmeando porque capaz puede ser para los baiteos, se lo puede farmear. Y el poder pasado puede llegar primero, siendo que con ese rango de vida puede hacerlo, pero prefiere utilizarlo para su segundo poke, que en el segundo termina siendo farmeado porque es su debilidad los ataques de tipo tierra. Y acá va a estar muy complicado a ver qué puede sacar, porque uno tiene avalancha, el otro puede lanzar el ataque de tipo tierra, o sea, está para decidirse, así que decide ir primero con Excadrill a lanzarle el avalancha, disculpen, de nuevo se me lengua la traba. ¿Qué me pasa hoy día? Excelente, avalancha, daño neutral. Quiere hacerle el cambio muy rápido, no le sale, así que está arriesgando su último escudo para ver cuál es el siguiente poke. Pero tierra viva lanza y es súper eficaz. Ninguno de los dos pokés atrás iba a poder hacer algo, así que sale. Uy, Hydreigon, qué buenísimo es esto. Al menos le da la chance, la mínima chance de poder farmeárselo, porque no va a llegar alguno de los ataques que puede aprender. Así que está acá arriesgando, asegurado a todo lo que tiene. Garra Dragón va a utilizar sus escudos. Ahora sí es necesario que el rival utilice sus escudos si es que quiere ganar esto. Va a llegar a uno más. No. Acá es utilizar el escudo. Si llegas al Garra Dragón ganas. Si llegas al Garra Dragón ganas. Necesitas 2 básicos más antes que te pueda lanzar un ataque y pueda salir en la avalancha. Y al menos ha sido un 4-1, pero utilizando a Kabutops como saco de box, porque no ha podido hacer mucho. Al menos ha debilitado al Poké, por eso que es bueno, porque es un cañón de cristal. Pero al final ya la corta, ya la larga, termina sufriendo mucho con esa defensa. Y creo
creo que ya este es el último combate, así que no habría nada más que comentar y decirte muchísimas gracias por el apoyo que he tenido en el video anterior. Les agradezco infinitamente esto. Ahora hemos podido ver de que Kabuto para la Master pues no vale. Y para el siguiente video también les traigo un excelente video, así que dejar tu like bien gordo aquí para que puedan pues verlo muchas más personas. Suscribirte al canal si es que eres nuevo, y si todavía no estás suscrito te invito a suscribirte, es sumamente gratis. Así YouTube te va a avisar todas las veces que subo un nuevo video activando esa campana de notificaciones. Yo soy Josedu, esto es Josedu Games y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!